curso de capacitación de estrategias logísticas y los regímenes aduaneros. Ante todo, debemos aclarar que los regímenes aduaneros no solamente son un conjunto de normas o dispositivos establecidos en la Ley General de Aduanas y en su reglamento, sino los regímenes aduaneros son un conjunto de oportunidades que se ofrecen al importador o exportador para que pueda aprovechar esos dispositivos con fines estratégicos. En realidad, los regímenes tienen una serie de ventajas que pueden ser utilizadas de una manera muy inteligente por el usuario para reducir costos y hacer una serie de operaciones logísticas que son necesarias. Ante todo, ¿qué podemos importar o exportar? Podemos importar y exportar cualquier mercancía, siempre que no esté prohibida. Y las mercancías restringidas son aquellas que requieren de un permiso o licencia para poder ser ingresadas o sacadas del país. Pero ante todo, ¿qué es una mercancía? ¿Qué es una mercancía? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del marketing, mercancía es todo producto que satisface una necesidad. Si lo vemos desde el punto de vista económico, mercancía es todo bien que tiene oferta y demanda. Pero desde el punto de vista aduanero, exclusivamente aduanero, ¿qué cosa es una mercancía? Una mercancía es todo objeto posible de clasificación arancelaria y de destinarse a un régimen aduanero. Toda mercancía posible de destinarse a un régimen aduanero, ¿correcto? Y que se puede clasificar. Entonces, pongamos un ejemplo. ¿Una carta sería una mercancía? Indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque una carta tiene una clasificación arancelaria. Bueno, ante todo, muchos se preguntarán qué cosa es una clasificación arancelaria, que es lo mismo que nomenclatura. La clasificación arancelaria es un código numérico constituido de 10 dígitos. Y este código es lo que identifica la mercancía. Todas las mercancías se clasifican mediante este sistema de códigos. Toda mercancía. Y a su vez, toda mercancía, todo objeto que ingresa o sale del territorio aduanero se tiene que destinar a un régimen. Los regímenes aduaneros son 13, más un conjunto de regímenes especiales o de excepción. Entonces nosotros podemos importar o exportar cualquier objeto mientras no esté prohibido. Y como vuelvo a repetir, lo restringido es aquel objeto, aquella mercancía que requiere un permiso. Por ejemplo, si yo importo o exporto vinos, requiero permiso del Ministerio de Salud a través de la certificación DIGESA. Si importo o exporto, por ejemplo, lápiz labial, también necesito un permiso del Ministerio de Salud. Si importo, por ejemplo, celulares, también requiero de un permiso. Entonces, hay un conjunto de mercancías que requieren de licencias o permisos especiales. Eso, ¿cómo lo puedo saber? ¿Dónde lo puedo averiguar? Vamos a ir aclarando eso poco a poco, pero ante todo, tú puedes traer cualquier mercancía mientras no esté prohibida. Correcto. Ahora, las mercancías prohibidas, como su mismo nombre lo dice, son aquellas mercancías que no van a poder ni ingresar ni salir, porque están prohibidas. Pero ahora lo que tenemos que tener muy en claro es que las mercancías prohibidas no lo son de ingreso o de salida. Explico. Una mercancía puede estar prohibida para ingresar, pero no para salir. Por ejemplo, el pisco. Yo puedo exportar pisco, pero no puedo importar pisco. ¿Por qué no puedo importar pisco? Porque el pisco es una bebida de bandera. Se entiende que el único país que produce pisco es el Perú. Por tanto, si el Perú es el único país que produce pisco, no puede haber pisco importado, obviamente. Entonces, yo puedo exportar pisco, pero no puedo importar pisco. Y, por ejemplo, tenemos mercancías que yo pudiera importar, ¿no? Pero no podría exportar. Por ejemplo, no se pueden exportar camélidos vivos. O sea, estamos hablando de alpacas, vicuñas. Vicuñas vivas no se pueden exportar.
Entonces, eso va quedando claro. Ahora, ¿yo cómo voy a saber qué clase de mercancías son prohibidas o restringidas? Muy bien. Ante todo, cuando uno importa o exporta, requiere contratar los servicios de una agencia de aduana. Y el primer paso que tenemos que dar para iniciar un trámite de ingreso o salida es identificar la mercancía. Cuando usted, amigo, importador o exportador, va hacia una agencia de aduana, lo primero que tiene que hacer es brindar de manera detallada la mercancía que usted va a ingresar o va a sacar del país. Tiene usted que precisarle al agente de aduana la descripción de la mercancía. ¿Qué clase de mercancía es la que usted va a enviar? Porque con eso usted va a ayudar muchísimo para saber si esta mercancía es restringida o no. A veces un producto puede ser de libre tránsito, por ejemplo un panetón, pero si el panetón tiene en sus elementos de constitución bromato, se convierte en mercancía prohibida. Entonces, un primer paso que usted como importador o exportador tiene que tener presente es que tiene que brindar de manera detallada y precisa la información sobre la mercancía que va a importar o va a exportar. Es muy importante que usted alcance a la gente de aduana fotos, si puede tener muestras dependiendo de lo que se trate, si puede llevarle muestras, fotos, catálogos que pueda y permita a la gente de aduana observar y ver de qué se trata. Porque eso es lo primero nosotros que tenemos que hacer, identificar bien la mercancía. Entonces, amigo importador, exportador, cuando usted se acerca a una agencia de aduana, ese es el primer paso que tiene usted que tener presente. Cuando ya está contratando el servicio, brindar una información precisa y detallada de lo que usted va a importar o exportar. Téngalo entonces bien presente. Es importante conocer el lenguaje y el idioma que habla una agencia de aduana porque de esa manera vamos a podernos entender bien con nuestro intermediario, nuestro servidor. Y sobre todo también, seamos claros, evitar sorpresas, ¿no? O aprovechamientos indebidos. Es bueno pues que el importador exportador también entienda los términos aduaneros para que de esa manera pueda comunicarse correctamente con la agencia de aduana. Y acuérdese que la agencia de aduana es la única empresa que está autorizada para realizar el despacho aduanero. ¿Y qué se entiende por despacho aduanero? El conjunto de formalidades y de trámites que hay que hacer para que una mercancía ingrese o salga del país. ¿Correcto? Entonces eso va quedando claro, que usted puede importar o exportar cualquier mercancía. Solamente lo único que hay que tener presente es que no esté prohibida. Y si está restringida, sacar el permiso correspondiente. Concretamente, ¿dónde puede usted averiguar eso? Muy bien. Usted, señor importador o exportador, cuando usted se acerque a la agencia de aduana, le da la descripción de la mercancía y solicítele a la agente de aduana la partida arancelaria, ¿no? Dígale usted a la agente de aduana, señor, ¿cuál es mi partida arancelaria? ¿Correcto? Es un código de 10 dígitos. Una vez que le ha dado eso, usted mismo puede verificar a través de las páginas de la SUNAT si esa mercancía es restringida o no. Usted entra con ese código a la página de la SUNAT, a la sección justamente lo que se llama aduanas, y en aduanas usted va a entrar a donde dice aranceles, y donde dice aranceles usted va a entrar allí a donde dice partida arancelaria. Y ahí usted poniendo ese código va a poder verificar si la mercancía es restringida o no. Otro camino más sencillo y más directo es a través de su clave SOL. Cuando usted tiene RUC, tiene usted una clave SOL, ¿correcto? Esa clave SOL le va a servir para que usted eso como código
ingrese a una ventanilla que se llama el BUCE, con B chica, B-U-C-E, BUCE, Ventanilla Única de Comercio Exterior. A través de esa ventanilla, usted va a poder ingresar con su clave SOL y consultar si la mercancía que está ingresando o sacando es restringida. Esa ventanilla única de comercio exterior le va a señalar todos los pasos que usted tiene que hacer. Y lo más interesante, que usted mismo lo puede hacer. Usted mismo lo puede hacer. No necesita pagar un tramitador. Usted mismo lo puede hacer. ¿Correcto? ¿Cómo? Ingresa con su clave SOL y ahí le va a decir todos los pasos que hay que hacer. Lo más interesante de esta ventanilla única de comercio exterior es que ya muchas veces sucedía lo siguiente, ¿no? Que el importador iba, sacaba un permiso, pero a veces por malos entendidos, la burocracia lenta, qué sé yo, porque usted no preguntó, nadie le decía que además había que sacar otro permiso. Y usted iba así a la importación, y a la hora que venía la importación, el especialista de aduana le decía, señor, usted tiene permiso para importar, pero falta este otro permiso. Nadie me dijo nada. Y efectivamente venían los problemas. Ahora con este sistema de ventanilla única de comercio exterior a través de internet, todo es informado. Y esa es una mejor prueba. Porque usted justamente a través del sistema de correo electrónico tiene una prueba y con eso usted puede fundamentar y sustentar ante la aduana, oiga señor de aduana, yo he consultado con el BUCE y el problema ya ha sido de ellos. En ese caso ellos tienen que asumir su responsabilidad. Entonces, caballero importador, exportador, usted ahora puede utilizar ese sistema de la ventanilla única de comercio exterior. Ahí le van a sacar todos los permisos que se requieren, porque por ejemplo en el caso de celular, muchas veces uno tiene un permiso para importar, pero se olvida que a la vez tiene que sacar otro tipo de permisos y a veces para traer una mercancía hay que sacar 2, 3 permisos. Y si obviamente no se informa uno bien o no es bien orientado, vienen los problemas, los sobrecostos y a la hora que la mercancía va a ingresar no pueden hacerlo y queda ahí retenida, inamovilizada porque usted no ha cumplido con todos los trámites y requisitos. Entonces ya usted sabe cómo informarse si una mercancía es restringida o no. ¿Correcto? Resumo, entonces, a través de la ventanilla única de comercio exterior con su clave SOL, usted ingresa y ahí, mediante pasos y procedimientos, le van a pedir que describa la mercancía o precise qué mercancía es y de acuerdo a eso, vía electrónica, le van a contestar y usted va a estar informado de todos los permisos y licencias que se requiere. Todo lo hace por vía electrónica, caballero. Amigo, todo usted lo va a hacer por vía electrónica. Usted va a mandar los papeles y los documentos que se requieran, todo por el sistema de correo electrónico, mediante un sistema de escaneo. Ahora bien, ¿qué pasa con una mercancía? Entonces hemos dicho que una mercancía es todo objeto posible de clasificación arancelaria y que se debe destinar a un régimen. Todo lo que ingresa o sale se tiene que declarar. Todo lo que ingresa o sale tiene que declararse. Para eso existen unos formatos, ¿correcto? Que se llaman declaraciones de aduana. Obviamente esos formatos no lo llena usted, pero vamos a ver que en algunos casos sí lo puede hacer. Pero cuando se trata de una importación de gran cantidad de volumen, usted ya no va a llenar esos formatos. ¿Quién los va a llenar? La agencia de aduana que usted va a contratar. Esta empresa de servicios es la que se va a encargar de llenar la declaración sobre la base de la información que usted le va a brindar. ¿Conforme? Muy bien. Pero ante todo, entonces tenga usted presente que todo lo que ingresa y sale del territorio aduanero nacional se tiene que declarar absolutamente todo, incluido cuando usted se va de viaje, hace su declaración. Claro, no va a llenar usted una declaración, un documento como se hace en aduana, pero la agencia aérea le alcanza un formato pequeño de declaración jurada donde usted tiene que indicar qué es lo que está llevando en su equipaje de mano. Eso está sometido, por ejemplo, al régimen especial o de excepción. Por eso todo lo que ingresa o sale tiene que ser declarado. Absolutamente todo. No hay excepción. Que llenen un tipo de formulario, llenen otro, pero hay que presentar una declaración. Entonces eso téngalo usted siempre bien presente.
Correcto. Ponía el ejemplo de que si una carta es una mercancía, para la aduana sí es una mercancía. Entonces, para la aduana, mercancía no es un objeto susceptible de venderse o comprarse o que está sujeto a la ley de oferta y demanda. No. Para la aduana, en la jerga especializada y técnica de la aduana, la mercancía no es más que un objeto que se puede clasificar arancelariamente y que se destina a un régimen. Las cartas, por ejemplo, o los documentos o los papeles que usted envíe son mercancías para la aduana. ¿Cómo que mercancía, señor? Si estoy mandando una carta comercial, ¿cómo va a ser una mercancía? Es una mercancía porque se clasifica en la partida 98. O sea, tiene una clasificación arancelaria. Y segundo, se destina al régimen especial o de excepción. Entonces cumple con los dos requisitos, que tiene una clasificación y se destina a un régimen. Por lo tanto, un papel que usted mande se considera mercancía. Una foto familiar que usted mande es una mercancía. Una pieza de arte que se va a exhibir en un museo es también una mercancía. No es entonces un objeto que se venda y se compre. No, 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 no. Es un producto, un objeto que se clasifica arancelariamente y que se somete a un régimen o destinación aduanera. Ahora, ¿qué se puede hacer con una mercancía? Entonces yo puedo traer cualquier cosa. Ahí en una de las diapositivas tengo fotos, por ejemplo, donde ustedes ven ahí un abanico, ven una llave, una taza, cámaras fotográficas, una moto, un auto, un reloj, un tractor, insumos. Todo eso se puede ingresar o sacar. ¿Correcto? Recordemos pues que en algún tiempo el Perú exportaba guano, que no es otra cosa que excremento. Exagerando un poco, si usted quisiera enlatar aire de los Andes peruanos, usted lo enlata y lo exporta. Obviamente certifica pues que está llenando esas latas al vacío con aire puro de los Andes peruanos y eso no está prohibido. Por eso, amigo, amiga, usted puede exportar lo que quiera. Se exporta, fíjese usted, esta bebida que se expende en tantas esquinas de Lima y que es tan útil en invierno, que es el emoliente. Se exporta emoliente. Ojo, se exporta emoliente. Se exportan tamales. Se exportan humitas. Entonces, todo es exportable. Todo es comparable. Se puede importar cualquier objeto mientras no esté prohibido. Otra cosa interesante es que aquí en nuestro país no se requiere licencia ni para importar ni para exportar. Es libre tránsito en ese sentido. En ese sentido, si yo traigo, por ejemplo, zapatillas con luces o fosforescentes, es una mercancía de libre tránsito. Por eso las mercancías se van a clasificar en tres grandes grupos, ¿no? Mercancías de libre tránsito que pueden ingresar y salir libremente sin ningún permiso o licencia. No necesitan ningún permiso. Por ejemplo, yo quiero importar platos de loza. Puedo traer porque no necesitan ningún permiso. Quiero exportar, como les digo, por ejemplo, quiero exportar mermelada de rocoto. Bueno, en este caso es mercancía restringida, porque lo restringido es todo aquello que está en contacto con el cuerpo o es ingerido, ¿no? Y otras ciertas sustancias es restringido, pero lo restringido no es prohibido, es simplemente que requiere un permiso especial. Pero, por ejemplo, se puede exportar, por ejemplo, la cerámica de Chulucanas. Eso no necesita permiso. Puedo exportar. Lo que usted tenga como capacidad creativa para exportar, usted lo hace. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Miraflores, ahí en la avenida Pardo, al comienzo con la avenida Petituar, nos vamos a encontrar con un montón de artesanos. Se pueden exportar, por ejemplo, obras de arte, ¿no? Artesanía, pinturas. Eso no es mercancía restringida. Eso es de libre tránsito. ¿Qué cosa se puede hacer con una mercancía? Con una mercancía se puede vender. Una mercancía se puede vender, ¿correcto? Y cuando hablamos de vender, quiere decir exportación. Una mercancía que se vende es una mercancía que se exporta. Una mercancía también se puede comprar. Cuando hablamos de comprar, estamos hablando de importación. Una mercancía se puede trocar. ¿Qué quiere decir trocar?
se puede adquirir mediante el sistema de trueque. Aunque ustedes no lo crean, el trueque es todavía una forma de intercambio y está codificada por la aduana del Perú. La aduana del Perú codifica el trueque como una forma de transacción, por si acaso. Entonces una mercancía puede ser trocada. ¿Qué más? Una mercancía puede ser exhibida. Yo puedo traer una mercancía para exhibirla. No la estoy comprando, la estoy exhibiendo. Una feria, pero esa exhibición puede ser tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿Correcto? Y todas estas operaciones son los que van a generar los regímenes o destinaciones aduaneras. Entonces, una mercancía puede ser exhibida acá en el Perú. Por ejemplo, hace tiempo hicieron una exhibición de un auto de Fórmula 1. Ese auto de Fórmula 1, correcto, tuvo que hacer su declaración y se sometió a una exhibición. Correcto. Pero yo también, por ejemplo, puedo ir a una feria internacional, por ejemplo, una feria de Alemania, en Múnich, y llevar, por ejemplo, una vicuña para que vean allá. Es una exhibición. Una mercancía también puede ser consignada. ¿Qué cosa es una consignación? Es que, por ejemplo, me dan a mí, me permiten traer una mercancía y que yo la vaya pagando conforme voy vendiendo esa mercancía. Una mercancía también se puede almacenar. O sea, ¿cómo es esto? Por ejemplo, ingresa una mercancía y la guardo en un almacén. Pero esto parece un poco absurdo, ¿no? ¿Para qué voy a traer una mercancía si la voy a almacenar? Es que hay un régimen ahí que se llama de depósito aduanero que me permite almacenar la mercancía hasta por un plazo no mayor de 12 meses. Y bueno, ¿y cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es el sentido de esto de almacenar una mercancía? Es que la mercancía yo la almaceno porque he traído una gran cantidad, un gran stock, ¿correcto? Por ejemplo, hago economías de escala, entonces traigo una gran cantidad y obviamente, ¿para qué voy a nacionalizar todo si voy a ir utilizándolo por etapas? Y si yo pago los tributos por todo, me voy a descapitalizar o desfinanciar. Entonces, la mercancía se almacena por un tiempo y la voy sacando conforme la requiera. Entonces, una mercancía puede ser almacenada, la mercancía puede ser exhibida. La exhibición puede ser acá, en el Perú, o fuera del Perú. Una mercancía también se puede reparar, ¿correcto? Se puede reparar acá en el Perú como se puede reparar fuera del Perú. Todo eso van generando regímenes, ¿correcto? Hemos visto, pues, por ejemplo, en el CIMA, ¿no?, que recibe embarcaciones para ser reparadas y luego devueltas nuevamente a su lugar de origen. Una mercancía se puede transformar o elaborar. En este caso, por ejemplo, traigo insumos, por ejemplo, puedo importar saborizantes y con ellos producir gaseosas, golosinas, etc. Puedo traer componentes, sustancias y con eso elaborar jugos o elaborar diversas sustancias. Una mercancía también se puede restaurar, ¿correcto? Tanto aquí en el Perú como fuera del Perú. Por ejemplo, el reloj del parque universitario que se mande al extranjero a restaurarse y regrese. Correcto. O acá en el Perú, por ejemplo, el Museo de Arte que reciba piezas de arte fuera del país para ser restauradas. Una mercancía también se puede alquilar. Ojo, las mercancías también pueden ser alquiladas. O sea, una compañía, por ejemplo, las constructoras, ¿correcto?, que tienen que tener maquinaria especializada. Por razones mismas del negocio, de repente no les conviene llenarse de activos, porque muchas veces dicen, bueno, este negocio puede ser estacionario o temporal. ¿Qué pasaría si el negocio deja de tener la demanda que ha tenido? Y yo estoy lleno de activos, de estas máquinas que son especializadas solo para constructoras. Y el sector construcción decae. ¿A quién se las vendo? Indudablemente que estaría en un grave problema. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Alquilar. O el caso de compañías pesqueras, que de repente tienen en un momento dado, en un periodo, ¿no?, tienen una fuerte campaña pesquera,
pero no quieren pues comprar barcos porque obviamente desde el punto de vista estratégico, contable no les conviene, pueden alquilar. El alquiler puede ser tanto de afuera hacia acá, como también de aquí alquilar máquinas hacia el exterior, ¿correcto? Una mercancía también se puede probar. O sea, yo puedo traer una mercancía con fines de probarla, ¿correcto? O sea, ver si esta mercancía va a cumplir las funciones y las necesidades que yo requiero para finalmente decidir la compra de la misma. E igualmente yo puedo sacar una mercancía al extranjero y decirle a quien me compra, oye, tú en la prueba. Y si no te parece o no cumple las funciones que tú crees, me la devuelves y aquí no ha pasado nada. Una mercancía también se puede transitar, ¿correcto? O sea, una mercancía puede estar acá en situación de tránsito. Por ejemplo, dadas las características de nuestra geografía y logística, necesitamos ingresar mercancía para Iquitos. Y ustedes saben que no hay carretera para Iquitos. No tenemos pues una comunicación, digamos, por vía marítima, o el río Amazonas pues no nos comunica con el mar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos llevar mercancía, por ejemplo, para Iquitos, tenemos que hacerla transitar por la aduana de Paita y por ahí llevarla por vía aérea o una parte hasta una cierta zona por tierra y de ahí pasarla a la vía aérea. Eso es lo que se llama transitar. Entonces, con una mercancía se pueden hacer muchas operaciones. Y justamente todas estas operaciones son requerimientos logísticos, cosas que usted necesita y que gracias a los regímenes nos permiten justamente realizar este tipo de operaciones. Por ejemplo, usted es una mediana empresa o una pequeña empresa, ¿correcto? Vamos a suponer que una pequeña empresa dedicada al sector imprenta. Es usted una editorial, una imprenta, y de repente tiene una gran demanda de sus servicios, ¿correcto? Y usted sabe que esta demanda de repente es temporal o estacionaria, y usted dice, bueno, es un boom, es un momento de golpe, pero que yo no creo que esto se pueda sostener en el tiempo. Usted, cada quien conoce su negocio. Entonces dice, ¿qué hago ahora si importo un tipo de maquinaria y me lleno con un activo? ¿Qué pasa cuando baje el negocio y este activo lo tenga acá y de repente a través del negocio todavía ni siquiera contablemente he logrado a través de la venta recuperar, ¿no? El costo de ese activo? O por lo menos he llegado a un porcentaje bastante alto de cubrir el costo. Pero dice usted, puede haber un riesgo. Entonces, ¿qué hace? Puede alquilar una máquina, ¿correcto? Justamente los regímenes han sido pensados en eso, en empresas que no quieran, por las características de su negocio, llenarse de activos fijos y puedan alquilar máquina por un determinado tiempo y después regresarla al exterior. También, por ejemplo, yo innovo un producto, ¿correcto? Tengo un producto novedoso y lo vendo al exterior. ¿Y qué va a pasar si mi comprador me dice, oye, pero este producto innovador no tengo la seguridad, la confianza plena de que tenga la pegada o salida? Estoy asumiendo un riesgo. Bueno, los regímenes aduaneros le permiten hacer este sistema de probar, o al revés también. ¿Qué hago yo si quiero traer un producto novedoso acá al Perú, pero no sé qué tan exitoso pueda ser? Hay estrategias para eso. Porque imagínese pues que usted nacionalice la mercancía, pague sus impuestos y no salga. Ya no hay nada que hacer. Usted no puede ir a la aduana, a la SUNAT y decirle, oiga señores, la mercancía no me ha salido. ¿Me pueden devolver los tributos pagados? Indudablemente que eso no va a suceder. Usted ya pagó los tributos, se descapitalizó, perdió liquidez y no le brindaron la oportunidad. Pero gracias a los regímenes tenemos estrategias para eso.
O sea, los regímenes le permiten tener estrategias al respecto. O sea, usted puede asumir el riesgo de traer un producto novedoso para probarlo en el mercado peruano y no va usted a perder dinero en el sentido de que no va a tener que nacionalizar todo, descapitalizarse, sino al contrario, hay formas de cómo se puede manejar esto. Inclusive es más, si la mercancía no se vende, los regímenes aduaneros le permiten la oportunidad de que usted los devuelva sin ningún perjuicio para usted. Para eso hay estrategias y obviamente para eso hay que saber operar con los regímenes, cómo hacer, que eso es muy importante. Esto es importante porque a veces en las agencias de aduana lamentablemente no existen los especialistas que puedan entender muy bien este tema, porque indudablemente en una agencia de aduana, ¿quién ve este tema? Este tema que yo le estoy hablando lo ve quien se llama sectorista. El sectorista aduanero es quien lo va a atender a usted. El sectorista aduanero es quien ve todo el proceso del despacho y ve toda la documentación y ve todo este sistema justamente estratégico. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces fijando estos conceptos en esta primera parte y continuaríamos en una próxima sesión. Muchas gracias.